Hola, ¿cómo están, hermosos e inteligentes bibliofilos? Bienvenidos a el tercer intento de grabar este episodio. No olviden pasar por mis redes sociales. Les dejo Facebook, les dejo mi podcast en Anchor, redes sociales de mis amixes, link a Amazon para que compren mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo, disponible en pasta blanda, pasta dura, versión electrónica para Kindle. Y miren, tiene dibujitos a todo color. Así que apóyenme con esto, por favor. Por favor, por favor. Ok. Número uno, ya sé que no he avanzado con Los Miserables. Me lo voy a empezar a llevar al trabajo para leerlo ahí. Porque además ya acabaron las vacaciones de Semana Santa y de Pascua y de todo esto, el Spring Break, así que no avancé, porque tengo que hacer cosas también para mi segundo canal. La vida de influencer es complicada y sobre todo cuando no te paga esa vida, pero no importa, hago esto por amor, pero si me quieren pagar, también lo agradezco. Número 2, 3, sí me pinté mi pelo, me encanta el color rosa, entonces pues rosa. Número 3 o 4, si vienes de mi canal secundario, tienes mi Kokoro. Si eres suscriptor desde ese tiempo, también tienes mi Kokoro. Y si llegaste aquí porque la vida así es, pues también tienes mi Kokoro. Así que suscríbete y no lo rompas. Bien, mañana para mí, hoy para ustedes que lo ven, es el día del libro. Y hay dos cosas sobre las que quiero hablar el día de hoy. Número uno, ustedes saben que yo coqueteo mucho con la idea de ser presidenta. Y porque más que eso, realmente lo que quiero es poder. Y a lo mejor construiría una estrella de la muerte si lo tuviera. O volaría un dragón de 25 metros si lo tuviera. Y me haría con el control de los 7 reinos. Pero como no hay dragones, al menos no todavía, y tampoco tengo el presupuesto para una estrella de la muerte, pues a veces mi forma de darle cauce a mis ganas de dominar el mundo es pensando, bueno, si yo fuera presidenta, ¿cómo respondería cuando hay preguntas extrañas, por así decirlo, que causan polémica o furor? Y esto me lleva a pensar en una de mis preguntas favoritas hechas a un político en campaña en el 2012. ¿Cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida? Siempre he querido que me lo pregunten. Nadie me lo ha preguntado. Pero lo quisiera, y así que lo voy a responder en este video. Y la parte número 2 de esta reflexión es que esto se lo preguntan en la Feria del Libro de Guadalajara. Y entonces yo me pregunto, cuando le preguntan a esta persona cuáles son los 3 libros, ¿a qué tipo de libros se refieren? Veamos, vamos a empezar con la parte de qué libros son, ¿no? Cuando hablamos de libros, ¿a qué tipo de libros nos referimos? Cuando queremos promover la lectura, sobre todo en el día del libro, que es hoy para ustedes, ¿a qué tipo de libro nos referimos que queremos promover? Como les he explicado antes, porque no recuerdo si lo he hecho, y yo asumo que sí, existen 2 tipos de libros, según la teoría de los mundos posibles, enunciada por Lubomir Doletzel. Los libros que representan el mundo, como pueden ser las enciclopedias, los manuales, los libros de texto, ya saben, los de la primaria, donde viene, por ejemplo, resuelve este problema de matemáticas. Son libros que representan el mundo. Pero existen otros, que son los que le interesan a los teóricos y críticos literarios. Son los libros que crean mundos. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, Los Juegos del Hambre, Un Mundo Feliz, 1984, Naranja Mecánica, El Club de la Pelea, Lolita, Rayuela, hasta los microcuentos de Augusto Monterroso son, bueno, escritos y hechos compendios, son libros que crean mundos. Por más pequeños que sean, son libros que crean mundos. Y cuando hablamos de una feria de libro o cuando hablamos de libros que han marcado tu vida, ¿a cuál de estos 2 tipos de libros nos referimos? Para mí, cuando alguien habla de a qué libro te refieres cuando hablas de fomentar la lectura o cuáles son los que marcan tu vida,
No me voy a referir a la Constitución, no me voy a referir a manuales fiscales, no me voy a referir a enciclopedias. Yo me voy a referir a los libros que crean mundo, a los libros de la literatura. Y eso es un poco complicado. Al final es una cuestión muy complicada porque eso también entra en cuenta de, bueno, ¿y qué tipo de literatura estamos intentando promover o por qué la literatura, ¿no? Hablamos también de que en México leemos menos de un libro por habitante al año y yo siento que caigo dentro de eso. Sé que no, pero yo me siento así. Porque desde que salí de la uni en el 2014 y que me titulé en el 2015, yo no he leído nada. No he leído nada que sea literatura, lo cual para mí es vergonzoso, exceptuando un par de relecturas de Harry Potter que por alguna razón, aunque lo amo y lo leo una vez cada año aproximadamente, me cuesta trabajo leerlo, no sé por qué. Y eso creo que no soy la única a la que le ha pasado este romance con con la literatura donde a veces te alejas. Um, Me ha costado trabajo, por eso me cuesta trabajo avanzar con Los Miserables. Una vez que agarro el libro, me encarrero. Pero desde la primaria hasta la universidad, mi ritmo de lectura se volvió casi un libro por día. Y en la universidad era más porque eran 7 materias, son 7 libros distintos para leer en una semana. Entonces, aquí vemos un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? Me ha costado leer ficción, pero claro, en la maestría, en el doctorado, me ha aventado libros kilométricos, libros de cientos, tal vez miles de hojas. Tuve que redactar una tesis de doctorado y obviamente leí un montón, pero yo no cuento eso como lectura. Para mí eso no es leer, para mí eso es adquirir información. Pero para mí eso no es leer. Yo habré leído el año pasado fácil unos, no digamos 80, pongamos un número más creíble, 50 libros, más o menos el año pasado, pero no es literatura y para mí eso no cuenta como leer. Para mí, para ustedes puede contar y no tengo problema con eso. Cada quien sabe cómo lleva sus cuentas y tampoco es que sea competencia. Porque leer, como decía Borges, implica, es un acto de felicidad. No puedes obligar a nadie a ser feliz. No puedes obligar a nadie a leer y cada quien sabe su rollo, pero para mí leer libros que representan el mundo en ningún caso es leer. Es solo adquirir información. Entonces me lleva también a pensar y reflexionar sobre esta parte de qué tipo de cosas se intentan fomentar cuando decimos fomentar la lectura, leer enciclopedias o leer literatura. Y si es literatura, también nos enfrentamos con estas ideas canónicas de qué es literatura. Hay teóricos que dicen es lo que tiene literaturidad y le preguntas, ¿qué es lo que tiene literaturidad? Y te responden, la literatura es un círculo. Complicadas cuestiones. Pero para mí la literatura implica cuentos, novelas, poesía, teatro, que el teatro tampoco sabemos bien exactamente qué es. Pero al final de cuentas son libros que crean mundos. Punto. Libros que crean mundos. Sean poemas épicos, poemas de amor. Son estas cosas que te hacen imaginar, que te hacen soñar. Bien, pero entonces te dirán las personas, ¿es buena o es mala literatura? Porque, por ejemplo, en la Filey hay de todo, por ejemplo, en la Filey. Incluso, bueno, personas que hacen firmas de libros de autoayuda. Y yo digo, bueno, eso es ya casi un libro que representa el mundo, pero cuando intentamos promover la lectura, ¿cuál es el nivel de lectura que queremos? ¿Cuál es el nivel de libro que queremos? Hay teóricos que van a decir, bueno, el canon nos dice que hay alta y baja literatura. Uno de mis profesores me dijo, bueno, es que el canon es una cosa muy cuestionable y tiene razón en eso, porque no podemos decir que algo es alta literatura o baja literatura, porque muchos de estos criterios tienen que ver con si un libro es comercial o no. Ya saben, casi los teóricos literarios a veces son como o críticos literarios a veces son como esta gente única y detergente
que dice, oh, es que esto es muy mainstream, esto no es bueno, porque es mainstream. No, es una tontería. Porque, por ejemplo, Rayuela ganó un concurso, se vuelve un bestseller. ¿Quién va a decirle a Cortázar que Rayuela no es parte del canon literario? ¿O quién le va a decir a Dickens que escribía en un periódico? Y es que también el soporte del texto influye mucho en cómo se cataloga. Dickens escribía en entregas. ¿Quién le va a decir a Dickens que su obra no es parte del canon literario? Nadie. Y eran bestsellers. Cuando yo empecé a hablar de Harry Potter, me decían, es que es un bestseller y es súper criticable y lo que sea, te lo van a rechazar. Bueno, ya les he contado en otros videos cómo ha sido un poco mi vida cuando estudié en la uni. Que todo el mundo me apoyó, pero como que siempre había el miedo de que alguien más me dijera algo en contra. Y yo decía, bueno, es que algún día estos libros van a estar en ese panteón de literatura. Y al día de hoy, 20 y tantos años después, yo creo que se está viendo. Yo hice mi tesis de eso. Y eso es prueba de que el material que está aquí es un material que pasa la prueba del tiempo. Lo de la prueba del tiempo les hablé un poco también en el video de los Juegos del Hambre, porque yo no siento que sea un libro que vaya a durar mucho, mucho tiempo. Pero bueno, espero a veces equivocarme. A lo que voy con esto es que mi maestro me decía, bueno, no se puede hablar de alta y baja literatura, pero sí podemos hablar de buena y mala literatura. Que independientemente de que sea un bestseller o no lo sea, de que sea escrito por un autor hace 5000 años o sea escrito por un niño de 14 en una computadora, si está bien escrito y soportará la prueba del tiempo. De hecho, lo que conocemos es lo que sobrevivió a la prueba del tiempo. Porque no es como que todo mundo en la antigua Grecia escribiera como Platón o como Aristóteles o hablara como hablaba Sócrates. Es que lo que sobrevivió, sobrevivió porque es bueno y había mucha otra gente que escribía tonterías y decía tonterías y eso no llegó acá. Y es lo que estamos viendo. Entonces, para juzgar la literatura, bueno, veremos si es buena, si es mala. Por ejemplo, pensemos en las 50 sombras de Grey. Ya no se sabe, o sea, hasta ahí quedó. No más, un par de películas, no más. Hay muchas otras cosas que no han soportado la prueba del tiempo. Los Juegos del Hambre, un poquito sí, un poquito no. Es una cuestión todavía rara que hay que terminar de descifrar. Pero a lo que yo voy es eso. Cuando damos espacios en ferias de libro, cuando preguntamos qué libros han cambiado nuestra vida y si nos referimos específicamente a literatura, qué tipo de literatura estamos diciendo o qué tipo de literatura queremos fomentar en nuestros pequeñines, en nuestros niños, o qué tipo de libros queremos que lean los mexicanos. Es una cuestión muy amplia, muy de reflexión y sobre todo ahorita que no ha habido feria de libro a mí me mueve mucho porque cuando he ido a estas ferias, a la fila y es la única feria que he ido realmente, pero cuando he ido a estas ediciones, la mayoría de libros que veo que se venden son libros que representan mundos, no que crean mundos. A la gente le da pereza leer ficción. A mí no me da pereza, a mí me da como una especie de asalto emocional y por eso me cuesta concentrarme. Pero a la gente como que le da pereza y prefiere comprar otro tipo de libros, que no es malo, pero no son libros que en mi muy particular opinión eh, te ayuden. La ficción te ayuda a reflexionar porque ves en un marco eh, completamente ajeno a ti cómo funcionan ciertas decisiones. Tampoco es que la literatura deba ser útil, pero siento que una de las ventajas que tiene, si es que se necesitara justificar, pero el arte no necesita justificación, es que puedes verte en los ojos de tu personaje, puedes verte en este reflejo y pensar cómo actuar. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo Las penas del joven Werther, empecé a pensar, bueno, en esta situación de mi vida, porque además fue en un momento ultra caótico para mí, ¿y si yo actuara así? ¿Y si yo hiciera esto que no hizo Werther? ¿O si yo actuara de esta otra forma? O sea, no las partes feas donde ya sabemos cómo termina el pobrecito, pero intentando no cometer sus errores o cometiendo los pocos aciertos que tuvo, digo, bueno, podría hacerlo, podría funcionar.
Y entonces mi mente empezaba a pensar en eso, o la manera en la que Víctor Hugo nos mete su discurso social, de responsabilidad social, y entonces tú te pones a pensar en la toma de decisiones que tienes, no porque Los Miserables sea un manual de sociología o de política, pero es porque también lo reflexionas. Una vez un, una persona que conozco me preguntó, bueno, ¿de dónde viene tu formación de tanta conciencia crítica y tanto pensamiento social, de responsabilidad? Y yo pensando, recordé que la primera lectura que me acercó a la lucha contra las injusticias, contra la explotación, contra el maltrato, fue Harry Potter. Creo que se los diré en todos los videos que haga, pero siempre va a haber una pequeña referencia a esto, porque cambió mi vida. La lectura de esta saga cambió mi vida en cuestión social, cuestión política, porque tiene tantos niveles y no es lo mismo leerlo a los 10 años que leerlo ahorita a mis casi 30. Tendría 30 si contara el 2020, pero no cuenta. Entonces, es muy interesante también la reflexión en torno a estas cuestiones. La literatura nos va a ayudar a imaginar qué otro mundo se puede lograr, qué otras cosas son posibles de hacer. Por eso también son mundos posibles, no solamente porque son posibilidades ficticias, sino porque también nos llevan a creer que hay una mejor manera de hacer las cosas. Es por eso que muchas veces se prohíben los libros. No sé por qué, al menos aquí en México yo no he sabido, pero sé que en Gringolandia se han estado prohibiendo muchos libros como El guardián entre el centeno o Cómo matar a un ruiseñor y demás libros similares porque la gente tiene miedo de hacer un poco de conciencia crítica y dicen, no, es que estos libros son ofensivos. Bueno, estamos llegando a Fahrenheit. Está pasando casi lo mismo que en Fahrenheit. Y estamos viendo que los libros nos hacen también enfrentarnos con nuestro propio pasado como nación, como humanidad. Y los libros son peligrosos, por eso hay tanta quema de libros también. Entonces, todo esto es muy interesante en general. Entonces, reflexionen sobre qué tipo de literatura estamos fomentando, a qué le llamamos literatura o lectura o nivel de lectura por país. Y ahora sí voy con la pregunta que siempre he querido que me pregunten. ¿Cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida? Y la respuesta ya se las di hace un momento. Harry Potter, específicamente La Piedra Filosofal, porque obviamente fue el primero que leí. Pero creo que ahí sembró mucho este génesis de las cosas que son correctas, las cosas que puedes hacer, la lealtad hacia tus amigos y hacia tus ideales. Pero también hay otro libro que tal vez no es uno que haya marcado mi vida, pero yo creo que sí es muy especial. Antes de esto, pequeño contexto. Cuando yo iba en el kinder, era un kinder particular. Y teníamos una pequeña biblioteca. Y esto que les voy a contar también va muy enlazado con la idea de fomentar la lectura sobre la que ya reflexionamos. Yo era la típica niña que no encajaba con su grupo de amigos, o en general no encajaba, así que me iba a la biblioteca a leer. Y siempre leía este libro. Siempre agarraba este libro, yo no sabía leer todavía muy bien, pero definitivamente lo hacía, era muy feliz y en más de una ocasión mis maestras me tenían que sacar de la biblioteca, tanto así que un día me dijeron, vamos a tener que prohibirte la entrada porque deberías estar jugando en lugar de estar leyendo. Y yo con mis escasos 3, 4 añitos, me quedé así de, ¿no se supone que deberían enseñarnos a leer? No le dije nada a la maestra, pero a mí me dolió mucho, porque la biblioteca para mí se convirtió en un lugar donde pues no había nadie que me rechazara, no había nadie que me criticara, y yo me divertía mucho, aunque sea que yo solo viera las imágenes. Se supone que eran varios de Disney,
Había uno verde, uno rojo y este café era mi favorito. Tanto así que cuando me fui del kinder y como siempre era el libro que yo pedía sacar de la biblioteca para que mi mami me lo leyera en la noche, me lo terminaron regalando. Yo siempre digo como que lo robé, pero no, la verdad es que me lo terminaron regalando y básicamente son puros cuentos de Disney. Algunos son las versiones cortas de las pelis. Uno de mis favoritos, de mis cuentos favoritos es esta de La Casa de Timoteo, que yo siento que esto tiene que ver mucho con mi obsesión de las miniaturas, porque pone que hace su casa con un queso cottage y usa collares para todas estas partes y una pipa, ganchos, una camita con un cepillo. Yo, o sea, todo esto ha influido en los props que hago, en la manera que hago mis cosas. Todo esto influye en la persona que soy el día de hoy como lectora y como persona en general. Y este libro es muy especial para mí. Cuando yo me mudo de kinder, bueno, cuando me cambian de kinder, yo pregunté si no tenían biblioteca y no tenían biblioteca y mi mundo se vino abajo y yo no jugaba y otra vez era, deberías jugar. Y yo, pero yo no quiero jugar, yo quiero leer, quiero entrar al salón y agarrar una de las revistas porque teníamos un montón de revistas para recortar y hacer los collages para el pizarrón y así. Pero así, yo quiero entrar y agarrar algo que tenga letras y ponerme a leer. ¿Cómo, cómo esperan los maestros que se fomente la lectura y que México tenga un nivel de lectura como el de Finlandia si le prohíbes a los niños leer? Entiendo que, pues yo estudié un doctorado en educación, yo entiendo que la parte de hacer, de convivir y eso es importante, pero si el niño no se siente con ganas de jugar, no tienes que obligarlo a jugar, deja que lea. Cuando llega el sexenio de Fox, que se implementa la lectura obligatoria en los salones, pues había, pues yo estaba entre la primaria y la secundaria. Y en la primaria empezaron a salir los libritos, ahorita les enseño como cuál. A ver. Estos de lecturas clásicas, de biblioteca escolar, etcétera. Entonces, de estos son varios volúmenes, son hasta el 6. Sí, son como el 6. Tengo el Periquillo Sarmiento en este tipo de edición. Eran dados por el gobierno, etcétera. Entonces, son versiones cortas de libros, como El Rey Lear y todo eso, con el afán de acercar a los niños a la lectura. Obviamente ya todos estos me los leí. Y a mí, yo la verdad los disfruté, los amé muchísimo, porque me acercaron a lecturas a las que yo, siendo de una isla microscópica, no tenía acceso. Nuestra librería era Chedraui, donde terminaron rematando libros a 7 pesos, incluso a 3 pesos, porque nadie los compraba. Y bueno, estos eran un poco con la idea de que si los niños no tenían libros para leer en estos minutos de lectura, pudiesen agarrar algo de la biblioteca escolar y leerlo. Y si tenían libros en casa que quisieran leer, pues lo podían hacer. Entonces yo que ya en el 2001, que ya había salido Harry Potter y la Piedra Filosofal, y a mí me compraron mi libro en Chedraui, pues me lo llevaba para leer. Y cuando acabé de leerlo y ya no tenía más libros de Harry Potter a la mano, me leí todo lo que pude, compré todos los libros que pude y los empezaba a leer y digo, esto es genial. En la secundaria, dependiendo también de la primera clase que tuviéramos ese día, porque eran 15 minutos obligatorios, había lecturas preaprobadas y nos hacían leerla. Había un maestro de geografía que lo tenía así engargolado y acababa la historia y así lo repetíamos hasta que acabaron los 15 minutos y yo, qué desperdicio, podría estar leyendo algo que realmente me interesara. Eso también es importante. Dejen que los niños se acerquen a la lectura. Pero bueno, tenemos entonces que uno de los libros que más ha marcado mi vida es Harry Potter. Un libro muy especial es este de Disney, que no es como que haya marcado tanto mi vida, o a lo mejor y sí con el cuento de Timoteo, no lo sé, lo pondré como en un bonus. Hay otro que no lo voy a contar porque no es literatura, pero que se llamaba Lee, Aprende y Compártelo, que eran como pequeñas experiencias de gente. Había uno que decía,
Aprendí que no puedes ocultar un pedazo de brócoli en un vaso de leche. Edad, 7 años, porque ponían su edad. Había otro que decía, aprendí que no puedes que si comes donas, parecerá que las llevas puestas en la cintura al día siguiente. Edad, tantos años. Y así. No sé dónde quedó ese librito, pero es un libro que representa mundo porque habla de experiencias de la gente. Pero también fue de los primeros libros que leí por completo, aunque era muy corto porque solo son frases chiquitas, pero me sentí muy orgullosa de terminar de leerlo. Mi mami siempre fue también una persona que me leía mucho, entonces eso también influyó en mi interés en la lectura. Pero esos han sido libros especiales, el de Disney y el otro, y este que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos este. ¿Cuáles son los otros dos libros que han marcado mi vida? No lo sé. Creo que hasta el día de hoy no lo sé. Si quieren preguntarme qué libros serios que no sean bestseller han marcado mi vida, eso también es otra pregunta y ahí sí tengo una respuesta. Yo diría que Los Miserables han formado mucho de mi pensamiento político o al menos lo han confirmado. Eh, la carrera que estudié me ayudó a darme cuenta de esto y estos libros, bueno, el libro de Los Miserables, o ha ido en consonancia o me ha ido modelando también en esto. Pero es que esto ya lo traía estoy acá. Y siempre he pensado que Los Miserables, la versión íntegra, que es la que estoy leyendo, debe ser lectura obligatoria desde el kinder hasta la universidad. Un Mundo Feliz también me marcó mucho, porque aunque es un libro muy cortito y muy sencillito, nos advierte de cosas terribles, no porque Huxley tuviera una bolita mágica, sino porque él estaba retratando a la sociedad de su momento y cuando hace el de Regreso a un Mundo Feliz, se da cuenta de, oh carajo, estamos ahí. Y 1984, yo diría que son los básicos para formar pensadores críticos, lectores críticos, ciudadanos críticos, pero y bueno, digamos como que estos tres forman una especie de subconjunto de mis lecturas que me han cambiado la vida o que me han marcado definitivamente. Creo que también otro libro que he disfrutado mucho, aunque no estoy muy segura si ha cambiado mi vida, fue el de Momo. Me lo regaló uno de mis tíos. Entonces, este libro fue de los primeros también que leí que no era Harry Potter, y hablaba de los ladrones del tiempo y de la manera en la que la gente se va obsesionando con trabajar y construir casas microscópicas donde nadie cabe y este mundo gris y horrible que yo siento que es como el de los pixies de los padrinos mágicos, o sea, ya saben, todo es cuadrado y aburrido y espantoso. Y eso sí como que me hizo darme cuenta a una edad muy pequeñita, como a los 12 años, que esto es casi el destino de todos cuando salimos de la escuela. Creo que también eso es responsable de que me fastidie tanto la cultura laboral. No quiero ser un hombre del sombrero ni, ni un pixie de los padrinos mágicos. Odio esas ideas. Entonces, de alguna forma también ha influido mucho en mi vida, en la manera en la que pienso, en la que pues me llevo con las cosas con las que toco. Bueno, sonó raro, pero ustedes saben, con las cosas que día a día se me presentan y convivo y ya la. Y saben que reflexionándolo, también hay otro libro que ha impactado en mi vida y que creo que empezó mi relación de amor-odio con la semiótica. Yo odié semiótica en la universidad. Y curiosamente es lo que termino usando siempre que hago mis análisis discursivos. Cuando estaba en la prepa nos encargaron de hacer una tesina. Esa tesina era sobre el tema que quisiéramos. Y entonces yo acababa de leer el Código Da Vinci porque pues, se puso de moda por la peli y mis papás me lo regalaron. Entonces yo así de, lo haré de símbolos. Y ahí como que la idea de empezar a buscar en la cultura estos símbolos ocultos, creo que sembró la piedra angular del análisis discursivo en mí y de la interpretación de cosas que hizo posible mi tesis de Harry Potter, porque no eran símbolos
O sea, no es interpretar dibujos, pero es la descripción de estos símbolos lo que interpreté en la tesis también. Entonces, aunque mucha gente puede decir, no, es que es un mal libro, porque es bestseller, cambió mi vida para bien. Me dio este empuje de lo tuyo es buscar en el fondo. Porque también cuando preguntamos, bueno, esperamos tal vez una respuesta como, oh, la silla del águila, o la sombra del caudillo, o cosas así. Queremos algo como, wow, la cosa más literaria del mundo. Queremos que también respondas, no sé, que te gusta Crimen y Castigo, o sea, pesos pesados de la literatura. Cuando a veces un bestseller, un libro muy sencillito, o los cuentos del kinder, pueden cambiar tu destino. Y eso es algo que también debemos pensar mucho en el día del libro y cuando pensemos qué libros han marcado. No necesariamente tienen que ser cosas súper elaboradas, con una política. ¡Wow! Víctor Hugo sería mi mejor amigo si viviera, igual Goethe. Sería uno de mis mejores amigos y hablaríamos de muchas cosas. Pero su libro no ha marcado mi vida. O sea, sí lo ha hecho. Pero la génesis de quién soy como persona, como lectora, la han marcado otros. Quizás también por el ambiente en el que crecí, quizás también porque mi mamá siempre me quiso meter mucho en eso. Y también porque crecí viendo cosas muy ñoñas de pequeña. Pero probablemente los libros que marcan tu vida no son aquellos que lees en la universidad, sino aquellos con los que te tropiezas. Y aunque sean muy criticables, como el Código da Vinci, o que tengan muchos haters, como Harry Potter, que tiene sus detractores, porque es que es bestseller, es que no, las cosas que te marcan se quedan contigo y crecen contigo. Y ese es el punto de la literatura, no te tiene que enseñar a ser mejor persona, te tiene que transformar de alguna otra manera, pero tampoco es su obligación, lo tienes que disfrutar y te tiene que hacer feliz, aunque tampoco es su obligación. Y eso es lo que les quería compartir en el día del libro. Por cierto, que si también me preguntaran de los personajes que has leído, ¿quiénes serían tus mejores amigos? Bueno, ya saben, el trío Galaxia. Sansa sería una de mis mejores amigas, probablemente porque me identifico mucho con ella, aunque creo que soy más Daenerys. Ojalá tuviera ese dragón. Get también sería un gran amigo mío. No Get, Werther sería uno de mis mejores amigos, sobre todo porque entiendo mucho lo que le pasó con Carlota y Albert. Y diría que Eponín, porque bueno, pues somos el club de los corazones rotos aparentemente. En fin, sé que esto no tuvo tampoco mucha coherencia, creo que nada de lo que hago la tiene, pero espero que los mueva a la reflexión de lo que es el día del libro, de lo que son los libros que marcan tu vida, tu forma de ser. Lean, y el punto aquí tampoco es lean por leer, porque eso no tiene sentido según yo, pero lean porque quieren hacerlo, porque quieren pensar. Si tienen algún fin utilitario como ser más inteligentes, creo que también puede ser válido. Para mí lo es un poco porque también lo he hecho por eso. Pero lean sobre todo para ser felices, para soñar, para sentir, para vivir mil vidas. Yo siempre digo que tengo 2500 años porque a través de la literatura yo la verdad siento que he vivido todo eso. Soy como una especie de vampiro. He vivido mil vidas, he vivido mil muertes, he vivido en miles de mundos. Y así es esto. Así que yo espero que lo hayan disfrutado, que les mueva la reflexión. Me conocen igual un poquito más. Les hice como 30 comerciales de comprar mi tesis. Pero bueno, ya saben, suscríbanse, compren mi tesis otra vez, me ayuda a hacer videos, porque YouTube todavía no me paga, tampoco me paga del otro canal. Así que compren mi tesis para que pueda dedicarme a ser influencer 100%. También me he trabado mucho el día de hoy, tal vez es porque tengo sed o tengo sueño o es el fin de las vacaciones. Pero, anyway, espero verlos
en el siguiente episodio de esto. Los quiero mucho. Amo cómo me veo con mi pelo rosa. Hasta la próxima.